Qué bueno verles, qué bueno. Hay ánimo, ¿verdad? Ahí creo que hay un buen deseo, un buen anhelo de adorar a Dios. Porque esto es a eso es lo que hemos venido, a este lugar, ¿verdad? A adorarle a Él. Si usted no vino a adorarle a Él, pues está en el lugar equivocado. Y yo creo que es importante que nos ubiquemos a dónde estamos, ¿verdad? No vaya a ser que alguien empiece a gritar, Keylor, no. Se equivocó el lugar. Y está bien lejos también, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que encontramos y vemos, percibimos un deseo en el corazón de adorarle a Él, de exaltarle a Él. Yo creo que esto es sumamente importante, que cada uno de nosotros entienda que nuestra función en este lugar, en las mañanas, si usted no tiene ninguna otra participación, su función es adorarle a Él. Porque nosotros vinimos a eso y Él está presente para que hagamos eso. Él está presente para que lo adoremos. Él está presente para que lo exaltemos, para que podamos decirle a Él, ¿verdad?, cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Porque esto es la función nuestra y esta es la función de Dios. Yo lo necesito, Él me da. Yo lo busco, Él se deja encontrar, ¿verdad? Yo lo adoro y Él responde. ¿Cómo responde? Haciendo su presencia manifiesta en el lugar donde Él oye que lo adoren. Pero que lo adoren con un espíritu en verdad, alegre, libres, ¿verdad? Porque hay muchos a veces cargados por los afanes de la vida, a veces no nos deja adorarle al Señor bien, ¿verdad? No nos deja, pero yo creo que estamos aprendiendo, hermanos, estamos aprendiendo, estamos creciendo. Yo hoy percibo algo un poquito diferente. Hoy percibo algo un poquito diferente. Entonces, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque están acá, vinieron temprano y vamos a tratar de terminar uno de los libros más pequeños, pero ya nos lleva, no sé, como 3 meses estar tratando de terminar Tito. Y en este último capítulo, en el capítulo 3, que son apenas 15 versículos, ¿verdad? Vamos a tratarlo de hacer rápido. No porque no haya mucho que decir, sino porque de alguna manera es repetitivo a los primeros 2 capítulos y es como la conclusión, es como decir, ok, ya ustedes recibieron las instrucciones, ya saben lo que tienen que hacer, ahora lo que tienen que hacer es ir y hacerlo. Es como la parte final de Tito. En el capítulo 1 empezamos Pablo mandando a Tito, dándole una misión. ¿Se acuerdan? Dándole una misión. Pablo le dijo a Tito, usted tiene que ir a Creta, y vas a tener que hacer esto, ¿qué? Reforzar a los cristianos, buscar a los hijos de Dios, decirles quiénes son, qué hizo Jesús por ellos. Y entonces vimos toda la parte del capítulo 1. La misión de Tito era recordarles a aquellos que ellos como hijos de Dios no eran judíos ni no eran gentiles. A partir del momento en que Jesús entró a
a sus vidas, dejaron de ser uno o lo otro para volverse hijos de Dios. Por eso yo insisto en que ser hijo de Dios es una forma de vida, es un estilo de vida, no es una religión, no es algo que yo quiero practicar o que me lo puedo echar al bolsillo, no es algo que me den un carnet de identidad, es algo que yo como hijo de Dios debo vivir. Y esto es el capítulo 1, diciéndole a ellos: esto es lo que Dios hizo por ustedes, y ustedes tienen que transformar toda esta cosa. El capítulo 2, Pablo le da a Tito la instrucción de mostrarles a los que estaban ahí la gracia, pero no de una manera de regalo solamente, como la gracia salvadora, como la gracia que viene a perdonar y limpiar nuestros pecados, sino que les da la manera de un molde para reforzar lo que el capítulo 1 estaba diciendo. Nos da la gracia de Dios, ese regalo de la gracia, como un molde. Si usted hace un queque con un molde de aluminio en forma de corazón, usted pretende que el queque salga de forma de corazón. Si le sale cuadrado, algo pasó, ¿verdad? Bueno, la gracia dice que Jesús vino a morir por nosotros para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados y para que usted y yo nos hiciéramos igual que Él, semejante a Él, para que tomáramos la forma de Cristo. Y eso es una gran responsabilidad para cada uno de los que dicen ser hijos de Dios. Porque ya yo dejo de ser del mundo para ser de Cristo. Y Pablo en el capítulo 2 le está diciendo a Tito: Tito tiene que enseñarle a las mujeres que no sean respondonas, que no importa que usen 6 sartenes o 7 u 8. Les está diciendo Pablo a Tito: Tito, usted tiene que decirle a los hombres que no sean tan machistas, que no estén mintiendo, que no estén pensando en su esposita y en otra más. Tiene que decirle a los jóvenes que ya es momento de ser obedientes a papá y a mamá. Tiene que decirle a los niños que tienen que crecer, que tienen que dejar de mentir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el molde que vas a usar, Tito, se llama Cristo. Y entonces todos los que somos hijos de Dios tenemos que encajonar, entrar y formarnos según el molde. ¿Cuál es el molde? Cristo, a través de su gracia. No hay otra. Hermanos, no hay medias gracias, no hay medios moldes. Déjeme incluirme, habemos un montón, y perdón el francés, un montón de sinvergüenzas que queremos ser medias tintas. Mi abuelo lo decía muy claramente: el que reza y peca, empata. En Cristo no hay empates, o se pierde o se gana. O soy hijo de Dios, la Biblia lo dice muy claramente: o soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. O estoy en un lugar o estoy en el otro, pero no hay tintas medias. Y esto es importante. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque necesitamos entender quién soy y definir qué quiero ser. A mí, en lo personal,
Me duele mucho cuando niños pasan en la iglesia años metidos en la iglesia, aprendiendo las historiecitas bíblicas y creciendo, pero llegan a una edad de juventud y van a la clase, y a la primera clase universitaria que les dan, les revuelcan el pensamiento y les marchitan el corazón, y todo lo que habían aprendido por 17 o 18 o 19 años lo tiraron a la basura. Qué triste, ¿verdad? Tenemos que ser firmes en lo que somos. Por eso es que yo trato de ser así, que ninguno de sus hijos pueda decirle a usted: es que el pastor nunca nos habló de eso, es que el pastor nunca nos dijo eso. Yo tuve un pastor un poquito más concho que yo. Yo me considero no concho, tal vez radical. Algunos piensan que soy radical. Yo tuve un pastor un poquito radical, o bastante radical. Y les cuento dos experiencias de uno y una de otro. Ambos en el cielo ya. Uno de ellos, cansado de que la iglesia no caminara o que fueran a tintas medias, porque esto es de toda la vida, hermanos. Usted encuentra hijos, medios hijos, y a veces quieren que ser nietos o bisnietos de Dios. Y entonces él, cansado de eso, agarró una vez en una predicación, cogió una Biblia y les dijo: la Biblia dice que tenemos que amarnos unos a otros, pero como ustedes no se aman unos a otros y como ustedes no quieren amar a otros, entonces agarró la tijera, cortó el versículo y lo botó. La Biblia dice que no andéis en yugo desigual, pero yo conozco, dice, que hay algunos y algunas que andan en yugo desigual, como no lo quieren practicar, y lo botó a la basura. Y así empezó, hermano. Casi media Biblia despedazó. No sirvió de mucho el ejemplo, pero la gente entendió que había que ser hijos de Dios. Yo dije en esa oportunidad: Dios, que yo nunca tenga que cortar un versículo bíblico, que yo nunca tenga que cortar de mi Biblia un versículo, porque no haya intentado, por lo menos intentado, practicarlo. Hasta ahorita le he agregado algo. No, eso no se puede, ¿verdad? Pero no he tenido que cortar. Ese fue el primero. El segundo pastor decía: tenemos que orar, y todos tienen que orar, y cada vez que oramos tienen que cerrar los ojos y tienen que concentrarse. Al culto de oración se viene a orar, no se viene a hablar, no se viene a platicar, no se viene a dormir. Y entonces se armó de una regla como de 1 metro, de 1 pulgada, y cuando estaba el culto de oración, en medio del culto de oración, quien estuviera orando, él, como ángel guardián de la oración, pasaba por el medio de las bancas, y usted estaba ahí y usted lo sentía, y nada más de vez en cuando usted oía: ¡ay! ¡ay! Porque el que estaba bien desconcentrado le daba su reglazo. ¿Cuántos quieren que busque una regla yo? No, ¿verdad? Por esa razón, Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, en el versículo 1: recuérdales. Entonces, en el capítulo 1 fue la misión, en el capítulo 2 fue la gracia, el molde, y en el capítulo 3, recuérdales. ¿Qué tiene que recordarles? Veamos en el capítulo 1, versículo 1. En primera instancia, recuerden vivir vidas obedientes y amables. Vidas obedientes y amables. Recuérdales que se sujeten, y ya empezó mal, porque cada vez que aparece esa palabra en la Biblia, muchos arrugan el ceño, otros cierran el cerebro y no quieren saber nada más de lo que viene. Sujétense, dice. Que se sujeten ¿a quiénes? A Rodrigo Chávez. Porque es nuestra autoridad. O sea, perdón, quiéralo o no. Yo no estoy diciendo que lo tiene que amar o que no, usted tiene que respetarlo.
Y usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios tenemos que orar por él, querramos o no, nos guste o no, nos sirva o no, hay que orar por él, porque es nuestra autoridad. Y dice, sujétense a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. Esa palabra o ese verbo recordar viene en una función de imperativo presente. Eso quiere decir, no sé mucho de gramática, pero para eso existen los diccionarios. Lo que quiere decir un imperativo perfecto presente es que se hizo, que se está haciendo y que se va a hacer. Que se hizo, que se está haciendo y que se va a hacer. Entonces, el término diría que sigan recordando, o que recuerden siempre. ¿Qué cosas debían de recordar siempre? ¿Qué cosas debía el pueblo, la iglesia que Tito pastoreaba, y usted y yo, qué cosas tenemos que recordar siempre? Dos cosas muy sencillas. Primero, una, que tenemos que ser testigos. Que si yo soy hijo de Dios y el Espíritu Santo está en mí, yo tengo que ser testigo, según capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos. Según Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, o Lucas capítulo 16, ellos dicen que nosotros, todos nosotros los que somos hijos de Dios, debemos de ir y llevar el evangelio a todos aquellos que no lo tienen. Esa es nuestra primera función, llevar el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje que recibieron en el capítulo 1, de que eran hijos de Dios, y el mensaje del capítulo 2, que son un molde, el molde de Cristo, que usted lo que va a ir a presentar a la calle es el molde de Cristo en usted. Wow, eso es lo primero. Capítulo 3 del libro de Hechos dice que pasaban por el templo Pedro y otros más, y le dijeron, mire, queremos ser sanos. Y ellos dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo le dijeron al enfermo, levántate y anda. Y se asustaron cuando el que estaba ahí parado, sentado, se levantó, agarró a las chicas y jaló. Hermanos, ¿usted sabe que usted todavía tiene ese poder? ¿Usted sabe que todavía como hijo de Dios, usted y yo tenemos ese poder? Porque el poder no está en usted, no está en mí. Está en el que está en mí. En el que está en mí. Entonces recuérdeles, es algo que usted y yo tenemos que seguir recordando, que Cristo murió y que yo cada día tengo que parecerme más a Cristo, que cada día de mi vida yo tengo que quitar cosas mías para poner cosas de Cristo. La Biblia de esa manera lo que dice es necesario que yo mengüe para que Él crezca, porque si yo no saco lo mío, si no quito mi orgullo, si no quito mis malos pensamientos, si no quito mis malas palabras, si no quito mi egoísmo, si no muero a todas estas cosas, Jesús no va a poder vivir ahí. Necesitamos quitar. Este es el molde de la gracia. Yo necesito recordarlo todos los días. Todos los días. Y la palabra que dice sumisos es un infinitivo y quiere decir continúe sujetándose a la autoridad. ¿Y quién es nuestra autoridad? ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? En mi caso, Cristo. Él es mi autoridad máxima. No tengo otra. Yo tengo que sujetarme a Él. Yo tengo que sujetarme a Él. Y Él sí sabe lo que yo quiero, lo que yo puedo,
Y Él sí sabe a dónde Él quiere llevarme. Yo no sé a dónde quiere llevarme. ¿Usted tiene claro a dónde Dios lo va a llevar en los próximos 5, 10, 15, 20, 30, 50 años? A veces no tenemos claro ni qué almuerzo va a haber hoy. Bueno, yo sí tengo claro eso. Necesitamos entender que Él es mi autoridad y que yo tengo que sujetarme a esa autoridad. Ahora, esa autoridad dice que yo tengo que amar a mi esposa como Él amó a la iglesia. Esa autoridad dice que ella tiene que sujetarse a mí porque yo la amo a ella. Esa autoridad dice que yo debo de ser luz en medio de las tinieblas. Esa autoridad dice que nada de lo que yo tengo es mío, todo es de Él, porque Él es el que produce en mí el querer como el hacer. Y puedo seguir. ¿Qué tenemos que aprender? Recordarnos, seguir recordando, someternos a esta autoridad. Y esa autoridad dice que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. Dispuestos a toda buena obra. ¿Qué es toda buena obra? Todo lo que Él nos da por hacer. Y nos hace, en los versículos siguientes, nos da algunas cosas que no son buenas obras, ¿verdad? Que no se difamen, que no sean pendencieros, que seamos amables, que mostremos toda mansedumbre para con los hombres. Amabilidad debe distinguirnos como hijos de Dios. Como hijos de Dios, usted y yo debemos de tener ese tipo de amabilidad que toda la gente quiere ver en todos. Ellos quieren ver a Dios como era Jesús. 2. Recuerden lo que solíamos ser. Recuerden lo que solíamos decir, el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. No levante la mano ni diga yo lo tuve o yo lo tengo, que es lo peor. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué debemos de recordar? Siempre eso éramos. Y algunas otras cosas más. Eso éramos. ¿Por qué digo que eso éramos? ¿Y por qué la Escritura dice que eso éramos? Porque en el momento en que Cristo vino a mi corazón, todo eso fue perdonado, todo eso fue lavado, todo eso fue agarrado y tirado a lo profundo del mar para nunca más volverse a acordar de Él. La Biblia dice que Dios le da la mano, la espalda al pecado. Entonces mi pequeña grado de inteligencia no me hace clic cuando yo oigo que el diablo está revolcándoles el pecado del pasado en la cara. ¿Cómo? El diablo no puede revolcarme mi pecado, porque mi pecado, todo mi pecado ya fue perdonado y está tirado en lo profundo del mar. Y el que me perdonó dijo que nunca más iba a recordar de ellos. ¿Quién es el diablo para hacerlo? Pero le jugamos la trampa, ¿verdad? Al diablo. Ay, es que yo hice esto. Hace tantos años a mí me pasó esto, me hicieron esto, y vivimos en un pasado. Recordemos lo que fuimos, lo que solíamos ser, dice. Lo que solíamos ser. Recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ayuda a desarrollar 4 cosas rápidas. Gratitud. Cuando yo entiendo que Dios me cambió, me transformó, me guía directamente hacia donde Él quiere que yo vaya, yo soy agradecido. ¿Por qué soy agradecido? Porque yo no sé para dónde quiero ir. Y el que no sabe para dónde quiere ir, ya llegó, se monta en donde sea y hace lo que sea porque no sabe lo que quiere. Como hijo de Dios, Dios sí sabe dónde quiere llevarme. Él lo dijo con claridad. Yo pensé, yo llamé, yo dije lo que iba a hacer y lo voy a llevar a cabo. Él puso un diseño en su vida de cada uno
de nosotros. Él nos diseñó, Él nos llevó, nos formó. Él sabe cuál es nuestra vida desde el principio hasta el fin. Nuestra línea de tiempo está dirigida por Dios. Y yo tengo que recordar eso. Eso tiene que poner en mi corazón gratitud. Gratitud, porque Dios sí sabe. Debe acarrearme humildad. Porque cuando yo veo quién hizo y Él transformó mi vida, el que cambió mi vida, yo lo único que puedo hacer es ser humilde. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, decidió amarme, decidió cambiarme. Si yo creo en Él, Él dijo: yo voy a hacer que tú seas hijo mío. Y para ser hijo de Él, Él cambió completamente mi vida. ¿Cómo me voy a pelear yo con el que me creó? ¿Cómo voy a pelear yo con el que me vio desde el vientre de mi mamá? ¿Cómo me voy a pelear yo con aquel que sí sabe cuál es mi destino y cuál es mi diseño? Lo que necesito es ser humilde, porque yo no le puedo decir al Señor: ah, no, es que yo lo que quería era un Mercedes-Benz y no un Hyundai Elantra. Porque a veces nos peleamos por esas tonteras con Dios. No nos conformamos. 3, debemos ser amables. Cuando yo recuerdo lo que yo solía hacer, ahora tengo que ser amable con otros que se encuentran en las mismas situaciones. Vemos a una persona llena de tatuajes, o mechudo, que viene hacia usted, y ¿qué es lo primero que usted siente? Uy, voy a hablar con él, voy a decirle del amor de Dios. No, hombre. Lo primero que usted piensa es: ¿a dónde me escondo? ¿A dónde me escondo? Y si va en carro, aunque se ahogue, cierra los vidrios. ¿Sí o no? ¿Verdad que feo? Qué feo, Mateo, pero es la verdad. Debemos de, cuando recordamos lo que éramos, eso debe producir en nosotros gratitud, humildad, amabilidad, y debe producir en nosotros fe. Fe en que Dios me pudo cambiar a mí, y fe en que Dios puede cambiar a cualquier otro. A mi amigo, a mi vecino, al que me hizo daño, a mi enemigo, al peor de mis. Dios también puede cambiarlo. Dios también puede cambiarlo. Al que en algún momento me ofendió, en algún momento me dañó, Dios también puede cambiarme a mí, para perdonarlo a Él, para perdonarme a mí mismo, y poder seguir caminando en lo que ahora somos, no en lo que éramos, en lo que ahora somos. 3, recuerden versículos 4 y 8 al 8, la gran salvación. Pero cuando sea manifiesta la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ese nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cuando esa bondad de Dios sea manifiesta y ese amor sea manifestado a nosotros, como a usted, como a mí, usted está aquí hoy porque el amor de Dios fue manifestado en su vida. De alguna u otra manera, Dios se ha revelado a usted. Dios se ha manifestado, Dios le ha hablado a usted. De alguna u otra manera, Dios ha hecho algo en su vida. Por eso usted está aquí. Por eso usted está aquí. Eso que hizo me llevó a mí a la salvación. Porque no éramos salvos. Todos estábamos destinados a morir. Todos estábamos listos para ir directamente al infierno, porque no había otra forma.
El pecado que teníamos y que habíamos cometido se pagaba única y exclusivamente con muerte, muerte espiritual, muerte eterna, y aún así quedábamos debiendo. Por eso nos iban a mandar al lago de fuego, al lago que arde con fuego y azufre, porque no teníamos posibilidad. Pero Él nos salvó por su amor, por su bondad, nos rescató, nos alcanzó, nos salvó. Oiga, dice el texto, y nos salvó no por lo que usted y yo hubiéramos hecho, porque no hicimos nada. No hemos hecho nada para ganar esa salvación. Nos salvó por su misericordia. Por su misericordia. Nos salvó por su misericordia. Por su amor. Por su amor. Nada más. Nos salvó para que hiciéramos las buenas obras que Él había preparado de antemano. Para eso nos salvó, para que usted y yo fuéramos sus voceros, para que usted y yo fuéramos sus brazos, para que usted y yo pudiéramos hablar del amor de Dios a los que no lo conocen, para que usted y yo pudiéramos usar nuestras manos, nuestros brazos para abrazar a aquellos que necesitan ser abrazados, para alcanzar a aquellos que necesitan ser alcanzados. No hay otro propósito mayor que este. Oiga, y qué privilegio de ser eso. Yo no sé cómo se sentiría usted si un multimillonario, no pongamos un nombre, porque siempre que uno pone un nombre habrá otro más que ese, pero un multimillonario pone a usted en su mano una tarjeta sin límite, sin límite, y le dice: vaya afuera y haga buenas obras, las que quiera, como quiera. Y usted se va y empieza a hacer buenas obras. Empieza a regalar. Cuidado con el narcotráfico, ¿verdad? Empieza a regalar. Pero lo que pasa es que usted empieza a regalar y empieza a sentirse bien. Ya. Con la de otro. Ese es Dios. Dios dijo: vaya y hagan buenas obras. Efesios 2:10, capítulo 2, versículo 10. Buenas obras que Él ya había o ha preparado de antemano. Él sabe cuáles buenas obras Nazaret tiene que hacer. Él sabe cuáles buenas obras Alanis tiene que hacer. Él sabe cuáles buenas obras Alex debe de hacer. Ya las preparó, ya las financió, ya están listas. Recuérdenles, dice Pablo a Tito, recuérdales que tienen que estar dispuestos para hacer esas buenas obras. Esas buenas obras. 4. Recuerden, mantener el rumbo. Mantener el rumbo. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealógicas, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Acordémonos que Tito, y en ese momento de la época en que vivían, el problema era el legalismo y el problema era el judaísmo. Había pleito entre el judaísmo, que decían que era el pueblo de Dios, y los legalistas, o los que no eran judíos, los legalistas judíos, que decían que era el pueblo de Dios, y los gentiles que no tenían Dios, eran politeístas, tenían muchos dioses. Los judíos decían que Dios había mandado al Mesías solo para ellos, y que aquellos perros que eran gentiles
no tenían derecho a tener ninguna gracia de Dios porque eran solamente eso, perros. Y entonces aparece Jesús y derroca este sistema, quita este sistema, y nace su pueblo, nace su iglesia, con rumbo diferente, con un molde diferente, con una situación diferente. Por eso entonces Pablo le dice: vea, déjese, Tito, no se meta en cosas que no vale la pena discutir. No se meta en cosas que no vale la pena discutir. No se meta en esos temas de legalismo, de que si comen carne de cerdo o no, que si toman café o no, que si hacen esto o lo otro o no. Vamos a contextualizarlo. No nos metamos en cuestiones un poco que no son esenciales. Si danzan o no danzan, si aplauden o no aplauden, si tienen un templo grande o no, si el pastor tiene un estilo de vida o no. Hay que quitar esas cosas, porque lo que realmente funciona es que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que vive en mí, el que cambió mi vida, el que cambió mi rumbo y que es mi molde. Si yo estoy en ese molde, hay un montón de hijos de Dios que estamos en ese molde y vamos a caminar por este mundo. Por eso les dice: no cambien de rumbo. La iglesia no se mide por el aire acondicionado que se tenga, o por el parqueo que se tenga, o por si el pastor predica lo que usted quiere oír. Bueno, porque sí queremos oír cosas, queremos oír que nos digan que no es malo hacer esto, que no es pecado hacer lo otro, que Dios es misericordia, que Dios ya cambió mi vida, que ya Dios perdonó y que yo por lo tanto puedo hacer lo que yo quiero, que puedo darle lo que yo quiero, etc. Ustedes saben lo que quieren oír. No cambien de rumbo. La palabra mantener, voltear, que se usa acá, a ver dónde estaba la palabra, evitar. Ese tema, esa palabra evitar es interesante, porque significa voltear la cara al otro lado. Voltear la cara al otro lado. Ok, realmente, prácticamente, ¿qué es? La práctica. Yo era hijo del diablo y vivía conforme a los placeres del diablo. Por eso era pleitecero, por eso era rebelde, era malcriado, etcétera, etcétera. Ok, ahora dice evita. Cuando dice evita las cuestiones necias y genealógicas. Ahora le está diciendo a Pablo a Tito: dale la cara, dale la vuelta. Allá está el diablo, allá está todo. Ahora usted póngase para el otro lado. No pelee por cosas que no son. Si usted va a pelear contra el enemigo porque le está costando dejar de tomar, si usted va a pelear con el enemigo porque le está costando dejar de decir malas palabras, si usted está peleando con el enemigo porque le está costando dejar de fumar, si usted está peleando con el enemigo porque le está costando que su esposo le haga caso o que su esposa sea sumisa, deje de pelear. Deje de pelear. Venga a Cristo, deje que Cristo haga su trabajo. Usted y yo hagamos el nuestro. Evita las cuestiones necias. Evita las cuestiones necias. Y dice que a estos hombres y mujeres, término genérico, que siguen pensando, déjeme lo leo para que lo vea. Evita las cuestiones necias, genealógicas, contenciones, discusiones, taca. Dice, y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, ¿cómo hay que causar divisiones? En diferentes formas, ¿verdad? No sé, mi hijo quiere irse conmigo para la iglesia, pero alguien viene por allá y le dice: mira, hombre, juega saprissa. O sea, no le haga caso a su tata. Hay otros tiempos para ir a la iglesia.
los que causan divisiones son los que están en contra siempre de lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces están metidos dentro de la iglesia también. Por eso dice que a esos que causen divisiones los desechemos. Para mí no ha sido una de las partes difíciles en mi vida cristiana, ha sido cuando tengo que separarme o apartarme un poquito de personas que dicen que son hijas de Dios o hijos de Dios, pero que no caminan como hijos de Dios, y después de trabajar y hablar siguen queriendo tener la misma vida. No son mis enemigos, no tengo ningún rollo con ellos, pero sin embargo mi relación con ellos fue un poco, o ha sido un poco más aparte. Los evito. ¿Para qué? ¿Para qué ser amigo de un pleitista, verdad? O de un peleonero. Recuérdale a la gente, dice, recuerden a la gente. Es una y termino. Esta y una más y termino rápidamente. Recuerden a la gente. Pablo menciona a Artemas, a Tíquico, menciona a Cenaz, que era un intérprete de la ley, a Apolos, que era un predicador famoso en aquel momento. Dice, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Pablo le está diciendo a Tito, vea, dentro de la iglesia hay gente que usted tiene que recordar de una manera especial. Los que están sirviendo, los que están ahí metidos en el servicio, porque Tíquico, Artemas y Tíquico eran, digamos, como del cuerpo pastoral que había en ese momento, como uno de los líderes principales de la iglesia. Apolos había sido o era uno de los que primero habían llegado del evangelio a esa región. Por eso hay un pasaje donde dice, es que Apolos regó, ¿verdad? Algunos decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pablo. Por dicha no había un Tony en aquel momento, ¿verdad? Porque si no, usted sabe. Pero esto es lo que está Pablo recordándoles. Recuerde a la gente que han hecho una obra. A la congregación, encamínales para que a ellos nada les falte. Y yo no soy el más apto para poder decir todo lo que tengo que decir con respecto a esto, porque podrían pensar que está echando agua para su propio molino. Mejor que en el futuro otro pastor hable sobre esto. Pero esta es la idea general del pasaje. A los que han servido, a los que te han ayudado, a los que han estado sirviendo en ese lugar, recuérdales a la congregación que no se olviden de ellos, para que puedan hacer y seguir de tal manera que nada les falte. Y lo último, recuerden hacer buenas obras, ocuparse en buenas obras, para que no sean sin fruto. Versículo 14 y 15. Aprendan también, dice, los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y al final dice, para la gracia sea con todos vosotros. Ocuparse en buenas obras, pensar en los necesitados, pensar en los que trabajan en el ministerio, pensar en los que necesitan de nuestra ayuda, es nuestra obligación como iglesia. Es nuestra obligación como iglesia. ¿Y para qué lo hacemos? Para que no estemos sin fruto. ¿Por qué sin fruto? Porque acuérdese que todavía necesitamos y vamos a pasar por un juicio final. Ese juicio final no tiene nada que ver con salvación. Ese juicio final que como hijos de Dios todavía tenemos pendiente es aquel juicio en donde usted se va a presentar delante de Dios y va a poder ponerle a sus pies las coronas, los méritos que usted ha ganado como hijo de Dios, lo que usted ha hecho por Dios. Dios lo va recompensando a uno con coronas. Ahí las tiene.
Cuando yo me muera, Él me va a dar el paquete. Puede ser un contenedor de 45 pies o una bolsa Zip de 2 onzas. No sé. Cada uno tendrá su paquetico. Pero eso que usted ha hecho, buenas obras, eso usted lo va a agarrar cuando usted esté allá en el juicio final. Usted lo va a agarrar y le va a decir: Dios, gracias, nada de esto es mío, nada de esto me pertenece, no lo hice con mi esfuerzo, no lo hice con mis fuerzas, simplemente todo esto es tuyo. Y se lo vuelvo a poner a los pies del Cordero. Qué triste es llegar al Pablo es el que dice que algunos serán salvos como por fuego en Corintios. Yo siempre digo que lo que Pablo está diciendo ahí es que algunos van a ser salvos dejando los pelos en el alambre, la marca del calzoncillo pegado en el alambre de púa, para que lo entendamos. Así de fácil. Vamos a ser salvos, o van a ser salvos como por fuego. Qué triste es llegar al final y no tener nada que darle a Dios. Fuimos salvos, sí, gloria a Dios, fui salvo, y con eso me conformo. Pero ver a todos entregar al Cordero las coronas y yo no entregarle nada, porque simple y sencillamente no me dio la gana ser un verdadero hijo de Dios, teniendo todos los elementos en la mano, teniendo todo lo que yo necesito para ser un hijo de Dios, sabiendo que Él me amó, sabiendo que Él me perdonó, sabiendo que Él me dio, que Él me llamó y me quiere en su servicio, pero a mí no me da la gana hacer lo que yo tengo que hacer. Y me conformo con ser salvo como por fuego. Eso es triste. Eso es triste. Pero cada uno de nosotros puede hacer conforme su corazón. Usted puede ser un hijo de Dios activo, llevando fruto para su gloria, comprometido con la iglesia donde Dios lo ha puesto, comprometido con los hermanos a donde Dios lo ha colocado, comprometido con la visión, con los valores del lugar donde Dios te ha puesto, o ser como muchos: vengo, voy, y si me voy no me siento, y si vine, menos. Cuidado. Pablo le dijo a Tito: recuérdales que son hijos de Dios. Eso es lo que somos, hijos de Dios. Recuerden que ser hijos de Dios es un estilo de vida, y el estilo de vida que usted escoja, con un molde como Cristo o otro molde. Oramos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por amarnos, Dios. Gracias por dejarnos un camino establecido en donde no hay pérdida. Gracias por mostrárnoslo. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo avive nuestro corazón y anhele ese servicio, ese camino que tú has preparado para mí, que has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.